poner en perspectiva algunos detalles sobre esta interesante tecnología que ha venido a revolucionar el diagnóstico y el seguimiento en temas de hipertensión arterial. Vamos a revisar algunas evidencias respecto a esta tecnología que de nuevo ha venido a revolucionar el tema del diagnóstico y el seguimiento en los pacientes con hipertensión arterial. Para esta conferencia agradezco la invitación por parte del señor Esteban Rodríguez de Biobit, quien ha tenido la distinción de invitarme. Y bueno, comenzamos diciendo que la hipertensión arterial, como todos sabemos, es una condición, un factor de riesgo importante en el tema de pronóstico de la mortalidad cardiovascular. Voy para atrás de nuevo y se estima que aproximadamente unos 0.4 billones de adultos entre 30 y 79 años, de acuerdo a la última publicación del 25 de septiembre de la Organización Mundial de la Salud, entre 30 y 79 años a nivel mundial, de acuerdo con su publicación del 2024, pues tienen hipertensión arterial y que se estima que unos 600 millones de esos adultos no saben que tienen la condición y que de ellos el 44% que sí lo sabe no está diagnosticado, es decir, sabe que está diagnosticado y está siendo tratado, pero no están en un control pues eficiente para el manejo de su hipertensión. Y sabemos que para la Organización Mundial de la Salud esto es uno de los factores de riesgo más importantes en cuanto al tema de pronóstico y como una de las metas de los factores abordables como condiciones de no transmisibles para el control de la mortalidad cardiovascular en términos globales. Y sabemos que mientras más envejeciente esté el paciente, pues tiene mayor riesgo de desarrollo de enfermedad hipertensiva o de lo que es hipertensión arterial, que hay factores genéticos que van a predisponer, sobre todo en poblaciones un poco más jóvenes, que el hecho mismo de estar en sobrepeso, obesidad, la inactividad física, la ingesta aumentada de sal y el consumo excesivo de alcohol, pues van a favorecer que haya un mayor descontrol de la presión arterial y que nosotros sabemos que esto es importante, ya que, por ejemplo, en América Latina se estima que hay un 20 o un 40% de adultos que tienen hipertensión arterial de acuerdo a las guías LASH. Esto es importante porque en República Dominicana, de acuerdo con los datos del 2023 de la World Health Organization, pues el 49.1% de la población dominicana entre 30 y 79 años tiene hipertensión arterial. Estos números son totalmente escandalizantes. Sabemos que aquellos pacientes o sabiendo que aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial descontrolada van a tener un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares, sobre todo tipo accidente cerebrovascular, nefropatía hipertensiva o insuficiencia cardíaca asociada a enfermedad hipertensiva o lo que es hipertensión arterial controlada, descontrolada. Y es por eso que el diagnóstico de estos pacientes y el seguimiento adecuado con técnicas diagnósticas que nos permitan pues evaluar el resultado de las decisiones terapéuticas que hemos decidido van a ser clave para nosotros poder alcanzar las metas de reducción del riesgo en estos pacientes y por ende una mayor reducción del desarrollo de eventos cardiovasculares. Y nosotros sabemos que las guías dicen bastante claros que las estrategias diagnósticas utilizadas que están aprobadas desde hace mucho tiempo son el uso de los medidores de presión arterial, en la cual se utiliza manguito y cableado, en la cual al impresionar o al incrementar la presión de este manguito y bueno, una vez comenzamos a disminuir la presión de este manguito y comienza a aparecer por primera vez el ruido de Korokov y cuando desaparece, pues cuando aparece es considerado o se identifica cuál es la presión sistólica que tiene el paciente y cuando desaparece, pues es lo que nosotros identificamos como la presión diastólica. Pero la verdad es que en la práctica clínica, para nosotros seguir a los pacientes con dispositivos como el monitoreo de la presión arterial de manera ambulatoria, el uso de estos dispositivos muchas veces nos trae muchísimos desafíos que van desde que hay pacientes que le da mucha ansiedad el hecho mismo de colocar estos dispositivos en su brazo y que esto le esté apretando durante la noche, sobre todo, o desafíos tan
estándar, como que el paciente está muy obeso y el tipo de cuff o de manguito que utilicemos no se acople de manera adecuada y tengamos que usar técnica que ustedes todos sabemos que la utilizamos muchas veces en la práctica para poder adaptar esos manguitos a estos pacientes que tienen unos brazos bastante grandes por el tema de su obesidad y usamos, por ejemplo, ZO para poder acoplar ese manguito y que de esa manera pues nos pueda dar la presión arterial, sabiendo nosotros que esto puede ser, arrojarnos datos que pueden ser falsos positivos. Y tenemos pacientes, por ejemplo, como por ejemplo las mujeres embarazadas que ya de por sí se sienten incómodas con un embarazo, que muchas veces es un embarazo con un perímetro abdominal muy amplio. Estas mujeres, utilizar este tipo de manguito es un tipo de desafío, sobre todo porque usualmente lo colocamos a nivel de la cintura y por el perímetro abdominal, por la presencia del bebé en su útero, pues no podemos colocar de manera adecuada los equipos. Entonces son muchos los desafíos y nosotros sabemos. Y es por eso que en el 2025 nosotros estamos hablando de novedades en cuanto a el tema diagnóstico de la hipertensión arterial y también el seguimiento del paciente hipertenso, con nuevas estrategias que vamos a dilucidar en esta noche, que van como el uso de la fotoplestimografía, una tecnología que es altamente investigada desde hace muchísimos años, pero que hace poco ha sido aprobada por la FDA, específicamente los equipos de Biobit para utilizar este tipo de tecnología en cuanto al diagnóstico y seguimiento de los pacientes hipertensos. ¿Y cómo funcionan este tipo de dispositivos? Bueno, hay algunos que se utilizan a nivel del pecho y otros que se utilizan a nivel de la muñeca. ¿Y cómo funciona? Bueno, el equipo pues manda una emisión de luz a través de la piel desde el dispositivo y va hacia el vaso sanguíneo en donde cual esté localizado el dispositivo y va a detectar la variabilidad del volumen sanguíneo en ese vaso, así como el tiempo entre la variabilidad de ese volumen y de esta manera pues poder estimar de una manera más cómoda y más precisa los niveles de presión arterial. Además, nos va a permitir precisamente por la variabilidad de esta onda de pulso, pues estimar la frecuencia cardíaca. Pero vamos a ver qué dice la evidencia. Este es el único dispositivo hasta este momento, octubre 2025, aprobado por la FDA, porque ustedes van a ver el por qué en las guías tenemos el desafío de que todavía no están incorporados y es porque hay muchos otros dispositivos que no necesariamente cumplen con los criterios de este equipo y por ende todavía no están totalmente pues esos equipos aprobados, sobre todo porque vienen con tecnología que tiene que ver con el uso de anillos, etcétera, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Qué dice la evidencia? Bueno, aquí tenemos un estudio experimental en el cual se comparó los beneficios de este tipo de dispositivo con fotoplestimografía comparado con los equipos convencionales en pacientes en los cuales no son pacientes, esto es un estudio experimental con animales, los cuales habían sido pasados por una condición inestable como el shock hemorrágico. ¿Y qué se puede ver cuando se comparó con los dispositivos convencionales? Pues se puede ver, aquí lo que nosotros estamos mirando es la variabilidad de la presión arterial, en este caso la presión arterial con la línea arterial, que es con uno de los métodos diagnósticos más precisos con lo que se puede comparar este tipo de tecnología. Y aquí se puede ver, por ejemplo, con el tema de la presión arterial, que el índice de concordancia, mientras más cerca del cero esté, mucho mayor precisión diagnóstica. Y en este caso vemos que el índice de concordancia con respecto a la hipertensión arterial, diagnóstico de hipertensión arterial sistólica, pues vamos a ver que es de un 66%, dándole una adecuada calidad diagnóstica en cuanto a las variaciones de la presión arterial sistólica comparada con los métodos invasivos, que sabemos que son colocación de líneas arteriales tipo Swan-Ganz. Aquí vemos en cuanto al tema de la hipertensión o de la presión arterial diastólica, como
todos los puntos prácticamente con muy poca dispersión, pero más o menos se ve como todos se concentran hacia el cero, lo cual le confiere una concordancia de alrededor de un 68%, un poco más que el tema de la presión arterial sistólica. Cuando se compara el tema del gasto cardíaco, fíjense que estamos hablando de un dispositivo externo como relacionado con una técnica diagnóstica invasiva como es la colocación de un Swan-Ganz, que es a través de una línea arterial, pues vemos aquí que el gasto cardíaco, la correlación es de alrededor de un 80%. Nosotros vamos a ir viendo los diferentes tipos de dispositivos que hay durante la conferencia. Aquí, en este otro estudio en el que se comparó las mediciones de la presión arterial entre dispositivos que utilizan fotoplestimografía comparado con los cuff, es decir, con los brazaletes o la manometría con brazaletes, vamos a ver que en este estudio en la cual se incluyeron 1057 pacientes, de los cuales teníamos un 56% de participación de las mujeres, que sabemos que esto es muy importante, sobre todo porque las mujeres solemos ser mucho más ansiosas que los hombres con este tipo de dispositivos en la cual hay que cada 30 minutos pues presionarle el brazo. Pues vemos que los pacientes que se incluyeron en esta investigación tenían una edad promedio de alrededor de 35 años y el 97% de ellos tenía historia de hipertensión arterial y se comparó con el dispositivo que se utiliza en el brazalete. Y vamos a ver que estos pacientes se le comparó la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, durante el reposo, se sometieron a actividad física o caminata extenuante de 5 minutos y se le volvió a medir la presión arterial. ¿Y qué nosotros vemos? ¿Qué estamos mirando aquí? Tomamos en consideración, nos concentramos en la línea del cero, todo lo que esté más cerca del cero le confiere mayor credibilidad o mayor confianza o certeza diagnóstica a las diferentes mediciones. Entonces, nosotros estamos viendo en esta primera gráfica a través de un plot de Bland-Allman, podemos ver que cuando vemos la comparación de la presión arterial sistólica en comparación con reposo y actividad, pues vemos que prácticamente todas se concentran hacia el cero y que solo hay una dispersión un poco mayor o que está esencialmente entre 5 y 0, pero puede haber algo de dispersión hacia el 10%. Y esto tenemos que tenerlo en consideración porque de acuerdo con la AMI o la ISO 81062, que son los responsables de decir si los dispositivos que se están utilizando tienen certeza diagnóstica o no para el tema de la presión arterial, pues ellos recomiendan que no puede haber una mayor dispersión o una mayor diferencia entre un dispositivo y otro, en este caso, comparado con los dispositivos convencionales que tienen brazaletes, no puede ser mayor de 10. Entonces, de 10 milímetros de mercurio, si nosotros miramos la gráfica, miramos que la mayor concentración de puntos que son tomas de presión arterial están concentrados entre 5 y 0 y solamente en algunos casos pues llega cerca de 10 milímetros de mercurio. Aquí nosotros estamos mirando en otra gráfica en donde se evaluó las curvas de análisis en donde se evaluó la comparación del dispositivo tipo brazalete en comparación con el método diagnóstico estándar o lo que es lo mismo con los esfigmomanómetros, vemos que es bastante cerrado, tanto en tema del tema de diagnóstico de presión sistólica como de presión diastólica. Y vemos que en esta gráfica, esencialmente, como está descrito ahí, la exactitud fue de alrededor de un 98.4% para identificar de manera correcta la presión sistólica y la presión diastólica. Tomar en consideración que una área under the curve o área bajo la curva, que así se conoce, que es de 1.0, sería esencialmente considerada como perfecta. Pero este equipo se queda en 98%, lo cual nos deja bastante bien posicionados. En este otro estudio, que es un estudio piloto en el que se evaluó la presión arterial en pacientes que habían sido sometidos a cirugía cardíaca comparando
método no invasivo con el método invasivo con los dispositivos. Vemos que es un estudio prospectivo en la cual se utilizaron estos dispositivos, ¿verdad?, en pacientes que habían sido pasados por cirugía cardíaca. Y aquí tenemos, ahí vemos a los pacientes que tienen colocado una línea arterial y lo comparan tanto con el que es de brazalete como el que se coloca en el pecho. Y vemos aquí que estas son las características de los pacientes. Son 10 pacientes, pero esto es bastante interesante. Vemos aquí el sexo de los pacientes que va desde femenino como masculino, pero vemos que hay pacientes que tienen edad que van desde los 81 años hasta los 45 años, es decir, para nada despreciable, y son pacientes que han sido sometidos tanto a cirugía de revascularización coronaria como cirugía de recambio valvular. Y vemos que cuando se ve las diferencias entre la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y la presión arterial media comparado de los dispositivos, tanto en parche en torácico como comparado con el reloj, vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa cuando se compara con la línea invasiva. Aquí de nuevo estamos viendo, de nuevo, todo lo que se concentre hacia el cero en la línea central confiere credibilidad y confiabilidad en cuanto a los métodos diagnósticos establecidos. Y ahí nosotros estamos mirando cómo en cuanto a la presión arterial sistólica comparada con la línea arterial, pues el dispositivo, pues en este caso, cuando se compara tanto el que se usa en chest, así se llama, parche torácico con relación con el reloj, comparado con la línea arterial, pues vemos que no hay una mayor pues dispersión. Y ahí vemos que como nosotros estamos mirando en esta parte del cuadrito, vemos que la interpretación y la precisión es muy buena, ¿de acuerdo? Pero mucho más a favor del parche que va a nivel del pecho para detectar pues la variabilidad en la presión arterial sistólica. Vamos a ver acá, en la presión arterial sistólica, también en la presión arterial diastólica. Aquí lo estamos viendo, la comparación entre la línea arterial con el dispositivo, tanto en el tórax como en el brazalete. Aquí lo estamos mirando también, todo concentrado en mayor proporción hacia el cero. Recuerden que lo que está indicado a través de la ISO es que no puede ser superior a 10 milímetros de mercurio, porque entonces eso le quitaría credibilidad y confiabilidad diagnóstica. Aquí nosotros vemos la comparación entre lo que es el pulso arterial, la presión sistólica y la presión diastólica, tanto con la línea arterial, el reloj, así como el parche a nivel torácico. Y ahí, a grosso modo, no hay que ser muchas cosas si nosotros estamos viendo que hay poca diferencia entre uno y el otro. En este otro análisis, en el cual se evaluó en pacientes en los cuales también fueron sometidos a cirugía cardíaca, esto es un estudio de validación preliminar, en las cuales se incluyeron pacientes con diferentes tonos de piel, porque hay unos desafíos en cuanto a este tipo de equipos y precisamente eso es lo que no ha permitido que muchas veces pues y que a este momento no hayan sido aprobados por las guías es porque puede haber variabilidad dependiendo del tono de piel del paciente. Porque recordar que esto lo que utiliza es una onda de luz a través de la piel que llega hasta el vaso sanguíneo para evaluar los diferentes volúmenes y la variabilidad de estos volúmenes. Entonces, si el paciente tiene una tez muy oscura, puede que haya desafío en este tipo de población. Y para eso se utiliza una clasificación que la vamos a ver más adelante, que va a clasificar a los pacientes dependiendo de su tono de piel. Pero además de eso, como dijimos, va a comparar el uso de dispositivo en parche con la línea arterial, que es la línea de elección, ¿verdad? Para la más certera, el Swan-Ganz, para evaluar datos tan importantes como lo es el gasto cardíaco. Y aquí estamos mirando que en este estudio participaron 96 pacientes con una edad promedio de 63 años, 33% de ellos pues eran femeninos y tenían pacientes con todo tono de piel. Y aquí vemos de nuevo
Hacia la línea central está la mayor concentración de los datos obtenidos en cada una de las mediciones en los pacientes y se puede ver cómo todo se concentra hacia la línea central, lo cual le confiere bastante certeza diagnóstica, aunque puede haber cierto grado de dispersión en algunos casos, en términos generales. Aquí estamos viendo cómo en el mapa de color se puede ver que la mayor concentración de la variabilidad o la variabilidad que se encontró en presión diastólica versus la presión sistólica y la frecuencia cardíaca fue menos de un 5%, lo cual es bastante, o alrededor de un 5%, lo cual es bastante eficiente para darnos certeza diagnóstica con este tipo de tecnología. Y aquí vemos de nuevo cuando comparamos los diferentes métodos y vemos las diferencias, vemos que la mayoría de los datos obtenidos tienen diferencias de menos de un 10%. Recordar que este es el parámetro book insignia necesario para que sea aprobado por la ISO. Y entonces, cuando se comparó con el tono de piel utilizado la escala de Fitzpatrick, que coloca a los pacientes de color de piel más claro en la primera escala, y a medida que se va oscureciendo la piel, pues aumenta la escala de Fitzpatrick, siendo los pacientes que están en la escala tipo 6, aquellos pacientes que son de una tez oscura con una alta carga de melanina y que pueden llegar a ser un desafío en cuanto a la utilidad de este tipo de tecnología. Y aquí podemos ver la interpretación. Aquí vemos cómo en los pacientes con piel muy clara tiene una excelente correlación tanto en los que tienen muy clara como clara piel. En los pacientes ya con piel de color intermedio, como somos nosotros, los mulatos, tiene muy buena certeza diagnóstica, aunque puede haber cierto grado de variabilidad. En los pacientes que ya son un poco más oscuros que los mulatos y los morenos, todavía sigue existiendo una buena concordancia y una buena alta precisión, aunque sigue habiendo en los pacientes de piel negra con melanina profunda, todavía sigue habiendo buena precisión sin sesgos relevantes, aunque puede existir. Entonces, este estudio concluye exactamente eso, que el uso de dispositivos con fotoplestimografía y el uso de sensores sin manguito, pues va a venir a permitirnos pues diagnosticar y dar seguimiento a este tipo de pacientes, cuales es todo un desafío, sobre todo en los pacientes postquirúrgicos y sobre todo en aquellos pacientes que se van a la casa y que nosotros desde nuestra oficina podemos darle seguimiento al comportamiento de presión arterial, tanto en 24 horas con dispositivos como el BPM, que se utiliza solo por 24 horas para el diagnóstico y seguimiento del manejo de los pacientes con hipertensión arterial, como en los pacientes en los cuales queremos darle seguimiento no tan solo a parámetros de la presión arterial, frecuencia cardíaca, sino también que queremos seguir otros factores o otros marcadores importantes como son la saturación de oxígeno, la temperatura corporal, pues va y también nos permite seguir la frecuencia cardíaca haciendo un electrocardiograma de superficie de una derivación, todo esto durante 5 días y nos permite pues tener una mayor aproximación de nuestros pacientes como lo es el Hospital at Home, que es el dispositivo que tiene la capacidad de poder hacer este tipo de seguimiento. Las limitaciones de este estudio es la misma de siempre, se estaban usando inotrópicos, el paciente estaba de alguna forma bajo anestesia temporal y bueno, el paciente estaba en posición supina, ¿verdad? Pero habría que ver estudios más grandes ya con seguimientos externos, no en pacientes pues postquirúrgicos. Aquí en este otro estudio en donde se evaluó los beneficios de los dispositivos cuffless o sin manguito en cuanto al uso de la fotoplestimografía en comparación con los dispositivos convencionales en pacientes dependientes del sexo, el índice de masa corporal y de nuevo el color de la piel, porque precisamente vamos al índice de masa corporal, los pacientes obesos muchas veces tienen mayor desafío para nosotros hacer un diagnóstico correcto, como mencionaba yo al principio, con dispositivos que tienen cuff, es decir, que tienen manguito. Y muchas veces, además de eso,
los pacientes, pues, con los dispositivos que también hay algunos que se utilizan, que también utilizan fotoplestimografía, que son anillos, estos anillos vienen estandarizados y muchas veces debido al peso corporal del paciente, pues simple y llanamente es también ineficiente al momento de dar seguimiento a estos pacientes. Pero vamos a ver qué pasa con equipos como el BioBit o el BPM, en el cual se dio seguimiento a pacientes en este estudio específicamente que tenían una edad promedio de 35, más o menos 23 años, y que aproximadamente el 22 al 9% tenía un índice de masa corporal entre 25 y 30 y mayor de 30 y menos de 30, pues tenían aproximadamente un 10%. Vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí cuando lo vemos en comparación del sexo, vemos que el comportamiento es muy similar, aunque en las mujeres puede haber un poco de mayor variabilidad en cuanto sobre todo a la presión arterial diastólica. Aquí volvemos y vemos el índice de concordancia y vemos que en comparación las diferentes tomas tienen una concordancia aceptable de nuevo, aunque hay una mayor pues dispersión en cuanto a las tomas en el tema de las mujeres y la presión arterial diastólica. Aquí, en cuanto a su correlación con el tema del peso corporal, vemos que independientemente del peso, pues hay una mayor correlación diagnóstica, sobre todo en el tema de la presión arterial sistólica, que suele ser uno de los temas en este tipo de pacientes, y cierto grado de dispersión en el tema de la presión arterial diastólica. En cuanto al color de piel, caracterizado o agrupados dependiendo del color, de acuerdo a la escala de Fitzpatrick, entre 1 y 3, podemos ver los diferentes grupos y vemos que se comporta bastante similar, sobre todo un poco de mayor dispersión en cuanto al tema de la presión arterial diastólica. Pero ¿qué hemos nosotros visto en República Dominicana? Bueno, pues vamos a presentarle algunos datos. Nosotros fuimos pues uno de los pioneros de la colocación de este tipo de dispositivo, utilizando sobre todo el dispositivo de 5 días, que es el Hospital at Home, o lo que es lo mismo, el hospital en casa, colocación de dispositivos el dispositivo durante 5 días, recambiable, bastante interesante. Y vamos a presentar este primer paciente, es un paciente masculino de 51 años con antecedente de hipertensión que acudió a la consulta para una evaluación regular, pero cuando él fue a la consulta me comentó que tenía en su casa un paciente que ya yo tenía tratado, que él había documentado que tenía elevación de la presión arterial, sobre todo diastólica, de manera esporádica. O sea, no era algo que él lo veía siempre, pero mi mapa de 24 horas, pues me había dicho que él estaba dentro del control. ¿Qué pasó? Decidimos colocarle un Hospital at Home, que es un dispositivo también cuffless, que no tiene manguito, que se coloca en el pecho o lo que es lo mismo el chest pad. Pues vemos que este tipo de equipo evalúa, además de la presión arterial sistólica y diastólica, evalúa la saturación de oxígeno, la presión arterial media, la temperatura corporal, y aquí no le puse el electrocardiograma porque él no tuvo alteraciones, pero vamos a mirar y nos vamos a concentrar aquí en la presión arterial sistólica, 133, 150, 144, pero miren la presión arterial diastólica. Recuerden que este equipo yo se lo coloqué a él por 5 días. En este primer día, pues podemos ver estos niveles de presión arterial y yo, diastólica, me quedo tranquila. Aún así me quedo con cierto grado de incertidumbre porque yo no estaba esperando que él me estuviera manejando estos niveles de presión arterial diastólica, que yo no lo veía en el mapa de 24 horas. Pero resulta que más adelante, el segundo día, pues veo que la presión arterial diastólica, pues definitivamente se mantiene sostenidamente elevada y los niveles de presión arterial sistólica también. ¿Qué pasaba con el paciente? Este es uno de los días, creo que el segundo o tercer día. Mire aquí como de nuevo el paciente, pues al tercer día persiste con estos niveles diastólicos de presión arterial, sistólico y diastólico. Lo que hacemos es que yo no espero al quinto día, que es cuando tengo que retirar el equipo, y lo contacto. Y por telemedicina, pues tomamos decisión con ya mediciones de todos estos parámetros durante los primeros 3 días
hago modificación y puedo observar ya al cuarto día cómo el paciente comienza a descender sus niveles de presión arterial. Este es un caso en el donde el paciente en un monitor de 24 horas no me daba los parámetros reales. ¿Por qué no me los daba? Bueno, porque él cuando le colocábamos el dispositivo, pues simple y llanamente ese día no iba al trabajo. Pero como le puso uno de 5 días, vimos la vida real de lo que pasa en la cotidianidad y pudimos tomar decisiones en ese paciente. Este otro es una paciente femenina de 54 años con antecedentes de hipertensión y una paciente que tiene antecedentes de apnea obstructiva del sueño y que usa su CPAP ya que su diagnóstico está hecho y tiene su dispositivo. Ella simplemente fue a su seguimiento convencional, le hablamos del equipo, ella inmediatamente aceptó colocárselo y vamos a ver qué nosotros vimos en su monitoreo. Bueno, de nuevo le colocamos el Hospital at Home Chest durante 5 días y vamos a concentrarnos en sus niveles de presión arterial, que miren también cómo estaba completamente alterada, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica, y comenzamos a notar ciertas alteraciones en sus niveles de saturación de oxígeno. Aquí lo estamos viendo como ella a las 2:45 de la noche del segundo día, se lo coloca a la madrugada de ese día, comienza a tener ciertas disminuciones en los niveles de saturación de oxígeno. Recordemos que hacer una polisomnografía tiene un costo de alrededor de $1,000. Y con este equipo que yo se lo coloqué con el objetivo de darle seguimiento a mi paciente de la presión arterial sistólica y la diastólica, yo no estaba pensando, ya no hablamos en ella de nada de proceso infeccioso, ni de temperatura alta, nada de eso. Simplemente yo estaba siguiendo mis parámetros de presión arterial porque ella no estaba muy convencida de que su medicamento no le estaba haciendo, que ella estaba bien. Entonces tuvimos que demostrarle con este tipo de evidencia como día por día, también esta paciente al tercer día, pues yo la intervengo farmacológicamente para modificar su tratamiento de hipertensión arterial, pero además de eso la refiero, antes de ella volver a la consulta, la refiero con el especialista de la apnea obstructiva del sueño, ya que su dispositivo que ella estaba utilizando o su CPAP no estaba calibrado de manera adecuada. Fíjense todo lo que nosotros hemos visto con un solo dispositivo en un solo paciente. Esta otra paciente es una femenina, ahora sí, jovencita de 23 años. Ella se sometió a una mamoplastía y llegó a mi consulta porque estaba haciendo palpitaciones. La mamoplastía había sido bastante reciente y cuando tú le mirabas por debajo de la mama se podía ver como que había como cambio en el, no se veía que había infección, pero había como cierto cambio en el color y yo le había mandado a hacer unos laboratorios que también se lo mandé a hacer junto con la colocación del dispositivo porque quería ver, porque las palpitaciones que ella me estaba refiriendo eran muy esporádicas, es decir, pudiese que yo le colocara un holter y no pudiera ver arritmia en ese día que se lo colocara, pero yo decidí colocarle el Hospital at Home para ver si en el hospital yo podía documentar algo que yo sospechaba, que era que ella estuviera haciendo temperatura corporal. Y efectivamente, en cuanto a los demás parámetros, ella estaba haciéndome frecuencias cardíacas que en promedio estaban en 103 latidos por minuto, lo que me hacía a mí pensar que probablemente ella estaba haciendo un proceso infeccioso postoperatorio, ya que ella me estaba refiriendo escalofríos y me estaba refiriendo además de eso, sensación de dolor en el área de donde tenía la cirugía. Recordemos que estos equipos son externos y hay que sumarle los 0.5 que le corresponde de cuando nosotros medimos la temperatura corporal, que no es a través de un orificio corporal. Entonces, pude documentarle, yo no se lo puse todos aquí, pero por algunos momentos ella me llegaba a hacer hasta 38 de temperatura cuando le sumaba los 0.5. Así es que en ella pudimos nosotros pues también identificar esto en conjunto, obviamente, con los laboratorios y las referimos de nuevo a donde su cirujano para que revisara el área y considerara si había que hacer algún tipo de cultivo o si había que iniciar algún tipo de antibiótico terapia.
Todo eso en una paciente que simplemente fue por palpitaciones. Nosotros colocamos este equipo. ¿Dónde vive la paciente? La paciente vive en Bávaro y yo desde aquí podía pues observar desde mi computadora los comportamientos de sus diferentes parámetros hemodinámicos. El primer paciente que yo les presenté a ustedes, ese paciente vive en Santiago y yo desde aquí, de nuevo también, pues podía desde mi plataforma de Biobit, pues observar el comportamiento de los diferentes parámetros, cosa que nosotros no hacemos. Por eso el equipo se llama Hospital at Home, porque mide todo este tipo de variables que nosotros en condiciones habituales la vemos en el paciente, pero cuando está hospitalizado. ¿Qué dicen las guías? Bueno, las guías, tanto las guías de la American Heart como de la Sociedad Europea de Cardiología, reconocen el valor y el avance de estos dispositivos portátiles, como los smartwatches, no los smartwatches convencionales de Apple, sino este tipo de dispositivos que utiliza pues la plestimografía, la fotoplestimografía y la tonometría y los biosensores para poder reconocer los cambios volumétricos en el tema de identificación de los pacientes que tienen hipertensión arterial y que también está midiendo otros parámetros. Se considera que esta terapia pues puede mejorar, todavía no está en las guías, pero hay que recordar que muchas veces las guías toman un tiempo para revisar la evidencia y mientras tanto, equipos como este y dispositivos como este que están ya respaldados por entidades regulatorias como la Food and Drug Administration y que nos dan parámetros que nosotros podemos contactar y lo que podemos corroborar con la caracterización clínica de nuestro paciente, pues no perdemos de estos beneficios. Entonces es bueno que nosotros sepamos que este tipo de dispositivos ya están disponibles en República Dominicana, que están a la mano de todos nosotros y que nosotros podemos dar seguimiento a parámetros impensables como la saturación de oxígeno, que muchas veces es una conversación que a nosotros se nos olvida hacer con nuestro paciente en la consulta, de hacerle preguntas de si ronca en la noche y muchas veces el familiar tampoco nos da la información porque cae profundo en el sueño y es esta apnea obstructiva del sueño la responsable de la hipertensión arterial descontrolada o de la fibrilación auricular que puede estar desarrollando nuestros pacientes. Así que nuestra conclusión para esta revisión es que los dispositivos cuffless llegaron para quedarse y representan una innovación que es disruptiva en cuanto al tema de la medición de la presión arterial y de otros parámetros clínicos de una manera cómoda, de manera continua y que es potencialmente útiles 24/7 en la predicción del comportamiento de la presión arterial en nuestros pacientes, así como en la predicción dinámica del riesgo cardiovascular y que esperamos que en los próximos años hayan estudios mucho más grandes, mucho más innovadores y cabe destacar que en este momento ya Esteban Rodríguez nos hablará sobre eso. Ya hay estudios que están corriendo en la Mayo Clinic y de hecho uno de los estudios que yo le presenté a ustedes aquí con los pacientes que habían sido sometidos a cirugía cardíaca y se comparó con la línea arterial tipo Schwann-Gann y los dispositivos convencionales, pues fue realizado en la Clínica Mayo. Esto quiere decir que entidades tan importantes como esta no van a estar haciendo investigaciones de esta categoría simplemente por hacerla, sino porque la evidencia pues así lo respalda. Así que muchísimas gracias y estamos pues abiertos a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Todos están invitados a hacer sus preguntas. Tenemos también, vamos a ver brevemente cómo son los dispositivos para que lo vean físicamente, cuáles son y cómo se colocan en el paciente. Entonces, rápidamente, no vamos a entrar en eso. Los dispositivos se ven así, esa mariposita que ustedes ven ahí, y como la doctora ya presentó, es el Reflective PPG, que a diferencia de los oxímetros que transmiten la luz, esta tiene un sistema parecido, pero la luz rebota y vuelve, por eso es reflectivo. Y eso también es parte de la tecnología que tiene. El mapa, como todos conocen, 24 horas y mide presión arterial, frecuencia cardíaca y funciona, miren esto, es una app que el paciente descarga, la cual de hecho ha sido modificada
para bien, y con esa aplicación se conecta al dispositivo de pecho y esa aplicación es lo que hace que cuando termine las 24 horas le mande a usted el reporte listo, sin el paciente tener que volver a entregar un equipo y todo, porque es bueno que sepan todos los que están aquí, no sé si se comentó, que son equipos desechables. Los equipos son desechables excepto el brazalete. Entonces, esa aplicación se modificó y le puedo decir que hoy por hoy es la única aplicación que ahora permite que el paciente introduzca eventos. Le da eventos de cómo se siente, de si cogió un pique, de si hizo algún tipo de ejercicio, aunque sea leve, que lo pueda colocar ahí, las horas que durmió, para una mayor precisión del análisis que usted está haciendo de la presión de ese paciente. ¿Cómo se hace? En la aplicación lo único que le va a pedir después que se conecte es que se le tomen 3 medidas de presión arterial como basal para que pueda calibrarse y ya el equipo continúa. Mire qué sencillo, el paciente le va a dar a Start y lo único que el paciente ve es que hay 24 horas que van corriendo hacia abajo. O sea que él sabe exactamente cuándo el estudio terminó. No es como con un mapa, una llamada, mira, yo me puedo quitar esto. No, no. En la aplicación le dice inclusive que mandó el reporte al médico y él con confianza se lo puede retirar. Los reportes se ven de este tipo. Usted puede ver la gráfica. Este ya es el reporte optimizado, el nuevo. Si ustedes ven esos cositos que están ahí, son eventos que ese paciente colocó, me tomé el medicamento, tuve esto, para que tenga todavía más información con respecto a la medición de presión arterial. Para pasar rápidamente, miren, un reporte se ve más o menos así, donde usted va a tener toda la información bellísima, toda la parte deeper, no deeper, morning surge, qué pasó en la noche, qué pasó en el día, y los histogramas de la carga hipertensiva, que es parte de lo que ustedes utilizan para diagnosticar al paciente. Si vemos más adelante, van a ver un dispositivo que es el que la doctora comentaba, el Hospital at Home, que ahora miren los parámetros. Son 6 parámetros relevantes. Presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, oximetría, temperatura y un electrocardiograma, un lead 2 también para poder ver cualquier tipo de anomalía, arritmia, etcétera. Funciona, como ya ustedes saben, va al teléfono, del teléfono a la web y el médico donde esté puede ver a su paciente. De hecho, este de seguimiento real, en tiempo real, el médico usted puede estar de vacaciones, puede estar en un hotel, alguien lo llama, no te preocupes, ve, pónteme un mapa y le va a llegar el reporte a usted en un congreso, donde quiera que esté, y puede dar este servicio sin una logística muy grande. En esa plataforma ustedes van a ver a sus pacientes así, como lo ven acá, con los 5 parámetros. Miren, ahí están los pacientes. La plataforma automáticamente, si un paciente se sale de rango, lo prioriza y le da de hecho hasta un tipo de alarma. O sea, el paciente salió de rango, no importa que fuera el último que usted pusiera, él sube arriba para que usted o su equipo de una vez lo vea que ese paciente tuvo algún tema. Déjame interrumpirte, Esteban. Mira, dos comentarios. Número uno, en cuanto al BPM, que es el dispositivo para el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial, que solo dura 24 horas. A mí me parece simple y llanamente espectacular el hecho mismo de que estos pacientes se le puede evaluar el morning search. El morning search es un parámetro que no nos los dan los dispositivos que tienen brazalete, que es mide el arousal, morning arousal. ¿Qué es eso? Es el disparo de la presión arterial con el despertar del paciente, pero no como nosotros lo vemos, porque nosotros lo podemos ver en la gráfica del mapa convencional. Esto te lo categoriza, es decir, que aquellos pacientes tomar en consideración que tienen un morning surge o un disparo de la presión arterial mayor de 35 milímetros de mercurio van a tener una mayor mortalidad cardiovascular. Y este dispositivo, el BPM, pues tiene la particularidad de que nos puede graficar de manera eficiente este predictor de riesgo de eventos cardiovasculares, que sabemos que es importante sobre todo para predecir el riesgo de eventos que sabemos que ocurre sobre todo en la madrugada. Eso es sumamente importante. Entonces, en cuanto al Hospital at Home, el hecho de que nosotros podamos de nuevo evaluar la saturación de oxígeno en nuestros pacientes y que podamos ver cada 15 minutos, que así que lo va registrando, el comportamiento de la presión arterial sin el impacto negativo que tiene el hecho de que el paciente se despierte porque algo lo está apretando en la madrugada, porque el paciente cuando se acuesta a dormir
pues se le olvida, bueno, lo despierta el equipo y nosotros podemos tener disparos de presión arterial que pueden ser reactivas, que no necesariamente es porque el paciente está descompensado, pero hay otro parámetro que mide el Hospital at Home, que es el dispositivo de 5 días, que es el riesgo vascular de hospitalización. Este equipo tiene la particularidad de que puede, a través de un riesgo vascular que está establecido, asociado a los diferentes parámetros, es decir, aquellos pacientes que tienen un mayor de riesgo de hospitalización o de rehospitalización, está asociada precisamente a lo que tienen mayor hipertensión arterial, que tienen hipertensión controlada, saturación controlada, que tienen temperatura corporal, y te agrupa a esos pacientes y te lo categoriza en 3 escalas de riesgo. Riesgo bajo, 1, 2 y 3, son 4. Entonces, el que tiene clase 3 es el paciente que en la próxima 24 horas va a tener un mayor riesgo de que haya que hospitalizarlo. Yo creo que esto es algo simplemente sin precedentes, porque nosotros, cuando sabemos que tenemos pacientes hospitalizados, muchas veces tenemos que egresar a esos pacientes porque tenemos que reducir, nos dirá la doctora Aracelis Gómez, el riesgo de infección de esos pacientes, la quiero mi amor, que están hospitalizados y que cuando podemos darle de alta hay que sacarlo porque hay un riesgo de infección. Pero muchas veces hay parámetros que todavía no están completamente estables o esos pacientes postquirúrgicos no sabemos si en el post ingreso inmediato nos van a estar haciendo arritmias o nos van a estar haciendo datos febriles que nos van a orientar hacia un proceso infeccioso y que van a incrementar el riesgo de rehospitalización. Es decir, todos esos parámetros en esos pacientes postquirúrgicos, esos pacientes que le dio un infarto y que tenemos que darle seguimiento porque hay que desocupar, porque necesitamos cama, porque el área de UCI está sobresaturada y tenemos pacientes en la emergencia, el que está mejor hay que mandarlo a sala. Y muchas veces lo mandamos a sala, pero no tenemos monitoreo, porque por eso que lo tenemos en otras áreas donde hay monitor, pero a veces no hay área. Pero si tenemos este tipo de equipos y de dispositivos, nosotros podemos observar desde nuestra plataforma privada, desde nuestro celular, señores, impresionante, o desde nuestra computadora, observar estos diferentes parámetros en los pacientes en los cuales tenemos colocado este dispositivo. Yo creo que esto es una revolución, es cuestión de tiempo para que las guías lo adopten, es cuestión de tiempo. Recuerden que las guías se toman su tiempo de hecho. Los mismos dispositivos que son con manguito tomaron más de 10 años desde la evidencia hasta la implementación en las guías. O sea que el hecho de que tengamos este tipo de dispositivos, nosotros podemos comenzar a crear nuestra propia experiencia. Ya están aprobados por la FDA, que es un aval de alto peso. Y bueno, y la evidencia clínica y los diferentes estudios están ahí para nosotros sustentar pues cualquier decisión que queramos tomar con estos pacientes. Excelente, doctora. Y como último dispositivo de los tres que usan la misma tecnología aprobada por la FDA está el brazalete. Es un Hospital at Home, pero de muñeca. Da los mismos parámetros sin el electrocardiograma solamente. Entonces, básicamente funciona por una plataforma web. No voy a entrar en mucho detalle, pero usted puede ver el gráfico. Mírelo acá. Ahí están los 5 parámetros que usted puede ver de manera gráfica, identificar los picos. Déjame decirte con respecto al reloj versus el pad, que es el chess, que va aquí, el reloj nosotros lo podemos utilizar por N días. N días. Es decir, si lo queremos vigilar al paciente por 48 horas, si lo queremos vigilar por 72, si queremos que dure una semana, ¿verdad? Y nosotros podemos vigilar los parámetros del paciente. Recordar cosas importantes, que esto no son gadgets, estos son dispositivos médicos, el paciente tiene que saberlo, porque muchas veces le ponemos el wrist, el reloj, que es el igual que el Hospital at Home Chest, y entonces el paciente cree que él va a poder mirar. No, el paciente no ve absolutamente nada acá. Somos nosotros como médicos tratantes que vamos a estar mirando desde nuestra plataforma las diferentes variables hemodinámicas y basado en eso pues vamos a tomar decisiones terapéuticas. Así que si usted pensaba que el paciente lo iba a estar llamando, doctor, ¿y este 150 qué significa? No es así. Es un seguimiento que se le da adicional. Tomando en cuenta de que el reloj sigue siendo un reloj, está un poco más distal,
no hay nada comparable con los dispositivos de pecho. Eso hay que tenerlo claro. De hecho, tenemos conectada con nosotros una doctora que ella utilizó en sí misma el Hospital at Home. Yo, gracias a Dios que la tecnología está disponible porque yo necesité el dispositivo por una taquicardia que me dieron. Afortunadamente era algo transitorio por un cuadro viral muy atípico. Entonces yo llamo a Esteban y digo, óyeme, tráeme eso rápido porque yo tengo que trabajar y no voy a andar con un cablerío encima. Y realmente, para las personas que son activamente productivas en su ámbito laboral, es una herramienta, yo entiendo, súper útil, porque imagínense, yo soy médico. Ustedes se imaginan yo llena de cable dando consulta. Yo seguí mi consulta tal y cual, sin interferir en mi estilo de vida, lo cual entiendo que la data era mucho más fidedigna. Pude mandarle a la cardióloga que me estaba viendo los reportes, le di a que examen de acceso para yo poderme medicar de manera correcta. Eh, yo realmente el que pueda ponerse lo que se lo ponga, y si es una persona activa laboralmente, entiendo que es el dispositivo de primera elección. Yo respaldo lo de la doctora, sobre todo porque nosotros trabajamos con pacientes que el término que yo utilicé, que le encantó a Esteban, pero yo lo dije eso, lo dije basado en la experiencia de los pacientes que uno trabaja, y es que no hay nada como la discrecional diagnóstica. Cuando uno está enfermito, yo que soy hipertensa desde que soy adolescente, pues tú no quieres que nadie te haga preguntas, tú quieres hacerte tu diagnóstico, tus cosas, y simple y llanamente tener accuracy, certeza diagnóstica, sin tener que estar pues expuesto a preguntas, etcétera. Y nosotros muchas veces trabajamos pues con personas que son empresarios, médicos, abogados, profesionales, que tienen que ir al trabajo y que no quieren que le estén haciendo preguntas, ni los amigos, ni los colegas. Pues yo entiendo que este tipo de tecnología, pues es la tecnología adecuada para garantizar certeza diagnóstica en este tipo de casos y bueno, y discrecionalidad diagnóstica simultáneamente. Bienvenido, doctor Pichel, qué alegría verlo desde Panamá, qué alegría. Bienvenido, doctor. ¿Algún comentario, algo que usted no quiera decir? Usted que es el experto de hipertensión, cuéntenos. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿Cómo doctor. están? Muy buenas noches todos. Buenas No, noches. yo estoy aprendiendo. Yo vine aquí a aprender para comenzar a usar el equipo. Hemos estado conversando con Esteban y vamos a comenzar a usarlo. Todavía aquí en Panamá no lo estamos usando, pero sí me interesa mucho conocer los detalles del equipo y cómo funciona y qué beneficios se obtienen, etcétera. Un gusto Qué bueno. saludarlos. Un gusto saludarlo, Quiero doctor Pichel. saludarle, Un doctor. abrazo. Déjame ver si no hay otra pregunta adicional. Si no, le muestro rápidamente algo aquí. Entonces, adicional a estos equipos, lo que se viene acabando de llegar y salidito del horno es el Holter parche de 14 días. Esto es lo último que hemos traído y adivinen qué, aprobado por la FDA. Este holter, este que usted está viendo aquí, es el de la derecha de los dos, ya el de 7 días, ya no solamente el de 14 días, porque hasta 14 días, y como los costos eran exactamente iguales, entonces vamos a traer el de 14, usted lo puede quitar al día 10, al 12, al 7, como usted considere, bien discreto. Este sí es a prueba de agua, el paciente se va a bañar con su holter tranquilamente, y luego se quita este dispositivo, este sí se entrega para hacer una descarga, como ustedes pueden ver aquí, en el celular se puede ver que está funcionando, básicamente es una comprobación de uso de que sí está funcionando, se ven los trazos inclusive, y ya luego se descarga para un reporte completo que el médico va a poder tener para identificar en su paciente. Así que yo creo que hemos agotado aquí todos los temas relacionados al BioBit. Muchísimas gracias, doctora Méndez, por la excelente explicación. Así que muchísimas gracias a todos por estar hasta el final presente con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos.